Y después tenés un... Y después tengo un libro que no tiene nada que ver, pero siempre me interesa el tema del periodismo también. La Gaceta de Montevideo... Acá sí no me suena. Ah, perdón, yo creo que no sabía para qué. La Gaceta de Montevideo fue el primer diario... no existía el Uruguay todavía. El primer diario que se publicó en este territorio. No se llamaba Uruguay todavía. O sea, acá el primer periódico que se imprimió y se consumió en este territorio fue La Estrella del Sur, que era inglesa. La Estrella del Sur se publicaba en forma bilingüe. Estaban los ingleses acá, vinieron cuando querían quedarse con todo ellos, pero después, bueno, no fue así, se lo quedaron los españoles. Y publicaban La Estrella del Sur, que era un diario que era bilingüe. La mitad estaba en español y la mitad en inglés. Lo publicaban ellos, tenían fundamentalmente intereses comerciales. Ahí publicaban, bueno, nosotros vendemos tales telas, vendemos tales bebidas, vendemos muchos avisos, y después hacían publicidad a favor de Gran Bretaña, por supuesto, y de todo lo que se estaban perdiendo los orientales por estar dominados por España y no por ellos, que hubiera sido mucho mejor que fuera por ellos. Ese fue el primer periódico, que no era nuestro, era inglés. Este tampoco es del todo nuestro, porque un poco para combatir esa Gaceta y para combatir la Gaceta de Buenos Aires, que se publicaba en Buenos Aires, acá se publica esta Gaceta de Montevideo. Lo que quería hacer era contrarrestar un poco en ese momento. Estamos hablando de 1810 a 1814, duró 4 años, es mucho tiempo para que se publicara. Querían contrarrestar la Gaceta de Buenos Aires, donde estaba metido Mariano Moreno y todos los libertadores o todos los principistas, digamos, que estaban por allá. ¿Qué hace acá? La publican los españoles. Y también llevan agua para su molino, por supuesto. No tenían medios, no había una imprenta acá. Los ingleses, cuando se fueron, se llevaron la suya. Entonces le piden a la infanta Carlota, que estaba casada con el emperador y vivía en Río de Janeiro, una imprenta. Por eso la primera imprenta que existió en la ciudad de San Felipe y Santiago, estamos hablando de hace mucho tiempo, le llamaban la Carlota, porque la había mandado desde Río de Janeiro la infanta Carlota, que era hermana de Fernando, del rey que mandaba, digamos, acá, porque todavía no éramos independientes. Entonces lo que yo hago en este libro es analizar un poco la escritura de ese diario. ¿Por qué le puse yo encubrimiento y representación como subtítulo? Porque ahí lo que se hacía era mentir todo el tiempo. Mentir todo el tiempo. Decir que lo mejor, que acá que estaba todo bien. Digo, nada nuevo bajo el sol, pero estos fueron los primeros que lo dijeron acá. Que estaba todo bien, que la culpa de todo acá no lo tenía España, de todo lo que pasaba acá. Estoy diciendo gruesamente. Ellos ponían documentos, ¿no? No decían, por ejemplo, que en España Napoleón había apresado a Fernando, que estaban todos con la soga al cuello, que estaban las juntas en Buenos Aires con un movimiento independentista tremendo. En 4 años no te nombran Artigas estaba ahí, no lo nombran, silenciaban. Por eso digo encubrimiento, y ellos elaboraban un mundo paralelo, porque la prensa tiene un poder ideológico muy fuerte, nosotros lo sabemos, aunque esos fueran un primer proyecto periodístico acá, y no había mucha gente que supiera leer tampoco. Los que sabían leer eran muchas veces los españoles, por supuesto los frailes o los religiosos, que muchas veces eran españoles, algunos militares de alto rango, y bueno, y algunos criollos. Estaba el tema todavía que acá muchos de los criollos eran hijos de españoles. Estaba, por ejemplo, Acuña de Figueroa. Yo hago una parte de esto, hago un estudio del diario de Acuña de Figueroa. ¿Se acuerdan que Francisco Acuña de Figueroa fue el autor de nuestro himno nacional, por ejemplo? Y también de la apología del carajo, en otra de sus vertientes, ¿verdad? No era solamente... Entonces escribe un diario del sitio. Montevideo estaba sitiado. Escribe un diario del sitio, que también miente. Era otro tiempo, ahora se miente también, de otras maneras, hay más formas de... Pero aquello era una guerra ideológica, una guerra a través de las palabras. O sea, ahí todo era por escrito. El diario sacaba una mentira, el otro sacaba otra mentira, el otro sacaba otra mentira. Artigas seguía atacando para poder... pero no existía, no había movimientos independentistas, los argentinos no, los de la otra banda,
tengo que hablar con los términos de aquella época. Lo que pasa es que esto también tiene algunos años y ya no me acuerdo. Pero es un trabajo muy interesante. ¿Pero había otra voz escrita? No, acá lo que hacía, en algún momento Acuña de Figueroa, cuando está dentro del sitio, dice: la Gaceta de Montevideo miente, porque dijo que ayer murieron 10 personas y murieron 50, por ejemplo, adentro del sitio. Pero, como con Acuña de Figueroa no se le puede tener mucha confianza, porque él cambiaba su discurso según fuera el jefe de turno. Entonces, cuando estaban los portugueses, era a favor de Portugal; cuando estaban los españoles, su padre era español, era a favor de los españoles; y cuando la independencia se vino corriendo, cambió todo. Es más, reescribió el diario. O sea que lo reescribió adaptándose a las nuevas autoridades. Es muy compleja la figura de Acuña de Figueroa, no podemos entrar en eso, ya lo sé. ¿Y esto salía todos los días? Salía relativamente, a veces salía todos los días, a veces había suplementos especiales, por ejemplo, si venían algunos barcos, o si había alguna celebración, o si venían noticias de España frescas y eran buenas, y si no eran buenas las inventaban. Es una guerra ideológica tremenda, ¿no? A veces no salía porque no había tiempo, porque estaban peleando además, entonces había muchas cosas entre medio, ¿no? Pero había un fraile que estaba muy metido en esto y que era sumamente monárquico y por lo tanto quería eliminar toda idea que viniera teñida de independencia posible. Y bueno, vos los lees ahora y te das cuenta, ¿sí? Cómo manipulaba a los lectores. Y las voces disidentes tenían que ser clandestinas, porque si eran expuestas, marchaban presos o los mataban, o vaya a saber qué pasaba. Eran momentos muy difíciles que pasaba Montevideo. Y bueno, es parte de la historia, pero parte sobre todo, que lo que me importa a mí es el poder que tenía la letra, ¿no? Cuando había tanta gente que todavía no sabía leer y escribir, aunque en lo pequeño que era nuestra ciudad primitiva, había algunos libreros que traían libros de España y los vendían. En general eran a favor de la monarquía, pero otros traían también a los pensadores iluministas franceses. Y bueno, de esas eran lecturas clandestinas, se reunían en la parte de atrás de las librerías los patriotas a analizar esas cosas, pero eran momentos de guerra y muy interesantes. Y lo más interesante es eso, cómo de alguna manera la manipulación a través de la palabra, el encubrimiento y la mentira ideológica a través de la prensa existió y existirá.